Muy buenos días a todos. Primero de todo, queremos que nos confirméis, por favor, en nuestro apartado del chat, si nos podéis confirmar por ahí si nos veis, nos escucháis, todo en orden. Por favor. Genial. Perfecto, ya vais comentando por aquí, así que vamos a ir empezando. Buenos días, como bien os comentaba, somos Marta Munier, mi compañera, responsable de lo que es la plataforma de Cox Superview, en la que pues, analizamos todas esas tendencias y esos hábitos de compra del comprador, del shopper, en muchas áreas, y hoy nos vamos a dedicar a nuestro sector de ferretería y bricolaje. Por mi parte, Matías Laón, soy el responsable del sector dentro de la casa, dentro de AECOC. Llevo ya unos 2 añitos y medio, algo así, dentro de la casa, siendo el responsable del sector. Y en la que pues, intentamos ayudar al sector en muchas facetas. Evidentemente, hoy veremos una de ellas, pero evidentemente trabajamos de forma transversal en muchas áreas. Intentar ayudar a este sector a través de nuestro comité, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin más, hoy veremos muchos datos, veréis, de la mano de Marta, muchos datos, muchas tendencias, porcentajes, evoluciones sobre justamente nuestro comprador, especialmente, exclusivamente en el B2C, en este caso. Veremos esta 7ª edición ya, desde el 2014, si no me equivoco, llevamos realizando este barómetro. Son resultados de finales de 2023, exactamente de diciembre de 2023, con lo cual, bueno, resultados podéis hacer un poco de hace un año, digamos, resultados de hace un año. Yo creo, sinceramente, que no ha evolucionado tanto la historia en cuanto a B2C, con lo cual creo que os será bastante útil. Sin más preámbulo, voy a dar paso a Marta, mi compañera, que nos va a hacer esa presentación, una magnífica presentación, y espero que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias, Matías. Bienvenidos a todos a esta sesión. Como comentaba Matías, vamos a hablar de este barómetro. Ya es la 7ª edición. Llevamos varios años trabajando en este sector desde AECOC. Desde 2017 podéis ver aquí que hicimos un cambio en la metodología, que ahora os contaré un poquito más, haciendo foco en algunas categorías de producto dentro de lo que es el sector de la ferretería y bricolaje. Como os comentaba, llevamos 7 ediciones, la última, la de finales de 2023. Ahí lo que queríamos era hacer un foco en qué ocurría a raíz de la inflación, ¿no? Del aumento generalizado de los precios, que veremos que más allá del propio sector, al final competimos por el presupuesto disponible dentro del hogar y esto también afectaba a estas categorías de producto. A nivel de recordatorio, porque sé que algunos de vosotros contratasteis alguna de las ediciones de este barómetro, otros sois nuevos en este proyecto. Por lo tanto, a nivel de recordatorio, deciros que esto es un cuestionario cuantitativo. Lanzamos 2.000 encuestas a individuos de 25 a 75 años a nivel de población española nacional. Y como comentaba Matías, esto es un estudio B2C al comprador final para uso doméstico. Es un poco el mundo del do it yourself. En este caso, excluíamos a los profesionales del sector. Y como os comentábamos al principio, a través del chat, durante la presentación, no tengáis reparos de mandarnos vuestras preguntas, comentarios y reflexiones sobre los datos que veremos y también tener localizado este chat, porque al final de la sesión os mandaremos un breve formulario al final del cual os podréis descargar la presentación de hoy. Comentaros también un poco las categorías de ámbito de este estudio. Analizábamos estas 13 categorías que veis de aquí. Ya os digo, este cambio que incorporamos en 2017 porque creíamos que era interesante también profundizar y aterrizar en las peculiaridades de cada uno de estos subsectores dentro de la ferretería y bricolaje. Pero no solo esto, porque estos son las agrupaciones que hicimos de cara al análisis, de cara al informe, pero realmente al comprador le preguntábamos específicamente por los distintos productos que podéis ver, ¿no? Dentro de cada una de estas agrupaciones, dentro de estos cajones que establecimos a nivel de análisis, pero al comprador entrábamos un poco más al detalle para que le fuera más fácil también el contestar esta encuesta, nos contestará con una mayor calidad de respuestas. ¿Y qué es lo que veremos en la sesión de hoy? Vamos a hablar, como os comentábamos, de los resultados de esta 7ª edición de 2023. Vamos a ver también de algún ejemplo de estas categorías analizadas, ¿no? De estas 13 categorías, pues os vamos a enseñar algunos KPIs
de los que podríais disponer gracias a esta investigación, y os vamos a contar también un poco más de esta octava edición que queremos poner en marcha este año. Este es un estudio que hacemos cada 2 años para ver la evolución de estos KPIs y este año pues, queremos reeditar estos datos. ¿Qué es lo que vimos en 2023 en esta séptima edición? Lo primero que vamos a hablar es de la penetración de la categoría, es decir, cuántos hogares, cuántos compradores nos dicen que compraron alguna de estas subcategorías analizadas. Recordad todos esos productos que listábamos de cada comprador. Pues un 84% de estas 2.000 personas nos dijeron que habían comprado algún producto en los últimos 6 meses. Y si vemos un poco esta evolución, como os comentaba, desde 2017 que disponemos de este evolutivo, podemos ver cómo es cierto que en el 2021, justo post pandemia, hubo un cambio de tendencia. Algunas categorías se beneficiaron, como puede ser la pintura, pero en general en el sector también vimos cierto declive que se fue recuperando en 2023. Principal uso de este do it yourself, básicamente en este consumidor lo que lo utilizaba estos productos es para pequeñas reparaciones dentro de su hogar, arreglos domésticos. Luego entraremos un poco más en detalle en qué estancias o qué propósito tenían estas reparaciones dentro del hogar. A nivel de las distintas categorías, las penetraciones o el porcentaje de compradores no es el mismo en función de la categoría de la que estemos hablando. Vemos categorías con una penetración más elevada, como pueden ser adhesivos, ferretería o productos de electricidad, con una penetración del 40% o más de compradores en los últimos 6 meses. Otras categorías de penetración media, por encima del 30%, como pueden ser decoración, cocina, mobiliario o pintura, y luego ya categorías de penetración más baja o más baja, muy baja, por debajo del 15%. Las penetraciones no han cambiado sustancialmente en las distintas ediciones. Lo que sí que ha cambiado, por ejemplo, son las cestas de la compra, ese tipo de producto. La media de categorías compradas, vemos que también vimos un declive en 2021 y se ha recuperado, incluso ha superado esos niveles prepandemia. Vemos cestas cada vez más completas con mayor número de artículos comprados en estos 6 meses. No quiere decir por acto de compra, pero que en los últimos 6 meses los compradores habían comprado de media casi 4 productos distintos de este sector. Vemos que son compras altamente planificadas. El 96% nos dice que planifica las compras, incluso 2 de cada 3 que sabían exactamente el producto que iban a comprar. No estamos hablando de compras de impulso, estamos hablando de compras por necesidad. Surge una necesidad en el hogar y el comprador va a buscar ese producto que necesita para esa reparación o para ese proyecto en concreto. ¿Y dónde se informan para estas compras? Vemos que el principal punto de información es la tienda y sigue siendo la tienda dentro de este ranking, pero sí que vemos cambios en los últimos años. Vemos cómo la tienda, aun siendo el primer punto de contacto con el comprador, ha ido perdiendo importancia como punto de contacto, como punto de información o planificación de estas compras. Vemos cómo pasamos de un 42% en 2017 ha ido bajando hasta este 35% de la última edición. Aunque, repito, como puede ser, en este ranking sigue siendo en primer lugar el principal punto, pero perdiendo importancia relativa con respecto a los demás. Y si hablamos de los drivers de elección del establecimiento, ¿cuáles son los principales motivos que tiene en cuenta el comprador a la hora de escoger qué canal o qué establecimiento ir a comprar estos productos? Básicamente en este ranking del top 3 encontramos los precios, surtido y el factor de la confianza. Esto también es importante y vemos en la siguiente diapositiva como cada vez es más importante. Si nos fijamos en los 2 primeros, vemos cómo se mantienen estables a lo largo del tiempo, tanto precios como surtido. Aunque es cierto que los precios iban perdiendo importancia y el surtido se mantenía de forma estable, pero seguían siendo los precios el primer factor, el primer driver de elección del establecimiento. Si vemos un poco la evolución con los otros
aspectos analizados, vemos como la proximidad iba perdiendo terreno a favor de la confianza. La confianza ya supera la proximidad en el ranking de motivos del establecimiento. Por tanto, sabemos que es muy importante trabajar este asesoramiento o ganarse la confianza del comprador, y los precios, como os comentaba, se mantienen como factor diferencial en primer lugar, como factor decisivo en la elección del canal de compra. Pero también analizamos las diferencias por tipo de establecimiento, por canal o por subcanal de compra en varios bloques. Aquí, en la sesión de hoy, vamos a dar solo unas pinceladas sobre lo que vimos en este informe, que es mucho más completo, pero es cierto que a nivel de agrupaciones, por ejemplo, podríamos ver cómo las grandes cadenas especializadas se caracterizaban por la búsqueda de surtido. El comprador escogía este tipo de establecimientos por el amplio surtido en su oferta en los lineales, también por el tema del impulso. Si antes decíamos que eran compras planificadas con poco lugar para el impulso, esto es cierto, pero en determinados establecimientos el consumidor sí que los percibe como un lugar donde dar una vuelta, donde pasillear y ver un poco las novedades que están saliendo. Esto es algo que también era motivo de elección de estos establecimientos junto con la amplitud horaria. Las tiendas tradicionales, las tiendas de barrio, destacan principalmente por la confianza, por el asesoramiento, ¿no?, que se pueden encontrar en estos puntos de venta, también por la proximidad al hogar, a la casa, rapidez en la compra, por el hecho de ser establecimientos también más pequeños, más próximos, y los servicios extras, ¿no? Muchas veces nos decían pues, que en estas tiendas es donde les es posible, más allá del asesoramiento, también que les personalicen el producto, que se lo corten a la medida o que les den un plus a nivel de atención al cliente. Y por último, las grandes superficies generalistas. Aquí la principal ventaja o motivo de elección de este canal era el poder comprar todo en un mismo sitio, ¿no? Los grandes almacenes aprovechan para hacer las compras de distintas categorías que necesitan dentro de su hogar y también para la ferretería y el bricolaje. También para aprovecharse de ofertas por la facilidad en la política de devoluciones o también la diversidad o facilidad de métodos de pago o de financiación, de poder fraccionar, digamos, el importe de las compras. Evolución del gasto, os comentábamos, ¿no?, que en 2023 pusimos el énfasis, el foco en los efectos de la inflación, del aumento de precios general. Aquí lo que vemos es que más de la mitad nos decían que gastaban lo mismo. Pero si recordáis de las diapositivas del principio, también veíamos que aumentaban el número de artículos que se compraban en este sector. Es decir, se compra más, pero se mantiene el gasto. Esto al final nos lleva a hablar de que el coste o el precio de los artículos es menor, el precio unitario, por lo tanto que se está optando por opciones o categorías de producto de menor precio. También vemos que un 28% nos dice que gasta menos, de hecho ha aumentado un 33% aquellos compradores que nos dicen que ahora gastan menos en productos de ferretería y bricolaje. Incluso 4 de cada 10 reconocen que la inflación ha hecho que tengan que dedicar el presupuesto del hogar a otras partidas de gasto, como puede ser alimentación, pagos de hipoteca o simplemente ahorrar. Recordemos también que en 2023 nos encontrábamos en una situación de tipos de interés más elevados, por lo tanto, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que no competimos solo dentro del sector con otras categorías parecidas a las nuestras, sino que en este caso también competimos por el presupuesto disponible dentro del hogar. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta y ir siguiendo estos indicadores macroeconómicos que nos pueden ayudar a entender qué es lo que ocurre dentro de los hogares y en la economía de los hogares. Si hacemos foco ahora en las compras online, vemos que en los últimos 6 meses, analizado en el periodo, un 28% nos había dicho que había comprado online algunos de estos productos de ferretería y bricolaje. Un 28% de los encuestados habían comprado online. Esta es una tendencia al alza que vemos que se está consolidando dentro de este sector. A nivel de categorías, porque los individuos podían comprar más de una categoría en estos últimos 6 meses. A nivel de categorías, las compras online suponían un 22% del total de compras analizadas.
Principales categorías compradas online, pues podemos ver categorías o productos de decoración, de cocina, electricidad, ferretería, mobiliario o incluso adhesivos, ¿no? Las que nos decía el comprador que tenían una mayor presencia en esta cesta de la compra online. Pero como os decía, esta es una tendencia que se está reforzando, pero sin olvidar la omnicanalidad también de este comprador. Incluso en las compras online, cuando se compra finalmente a través del canal online, 1 de cada 4 nos dice que se informa antes en una visita a la tienda, es decir, primero se va a la tienda para informarse y luego termina comprando online. ¿Por qué? Cuando le preguntábamos los motivos, pues nos decía, por mejores precios, ¿no? Por la sensación de que en el canal online es más fácil encontrar precios más bajos, ofertas o promociones, y también por la disponibilidad a un mayor surtido, el poder encontrar mayor número de productos o mayor variedad. Por lo tanto, Shopper es omnicanal, esto lo tenemos que tener en cuenta y busca lo mejor de los dos mundos, ¿no? El asesoramiento en tienda, recordad que la confianza, asesoramiento era uno de los drivers más importantes, pero también el factor precio como factor decisivo en las compras de ferretería y bricolaje. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta omnicanalidad en cuanto a puntos de contacto, a puntos de información, pero que al final el comprador termina comprando muchas veces online para intentar beneficiarse de estos precios o de las ofertas. Y parece ser que el canal online se consolida en estas compras y que además gana compradores. Un 30% nos dijo que había empezado a comprar por internet en el último año, cosas que antes compraba en tienda física, ¿no? Durante este estudio se lanzó esta edición a finales de 2023, pues durante ese año, 2023, más compradores se habían introducido en las compras online. También habían visitado nuevas webs de compra, habían descubierto nuevas webs de compra. Muchas veces buscando estas ofertas, promociones o mayor surtido, se habían interesado por nuevas plataformas y la mitad que nos decía que seguirían comprando principalmente a través del canal online este tipo de productos, aunque recordad que la tienda también tiene un peso muy importante a la hora de decidir sobre estas compras. A nivel de reformas del hogar, ¿no? Para entender qué uso le dan a estos productos que compraban. Vemos que el 70% nos decía que había hecho o haría en breve alguna mejora en su hogar y eso también había vuelto a subir a niveles de pandemia. Alrededor de 7 de cada 10 hogares nos decían que tenían prevista o habían hecho alguna mejora en el hogar, especialmente en las estancias del baño o la cocina. ¿Qué tipo de mejoras veíamos? Generalmente pintar, pequeñas mejoras estéticas, mobiliario nuevo, reparaciones del baño, de la cocina. Y esto puede también ayudar a dinamizar este sector, ¿no? Desestacionalizándolo de lo que son las grandes reformas del hogar, que es algo más esporádico, pues potenciar también estas pequeñas mejoras estéticas, de este do it yourself por parte del consumidor como forma de ampliar, digamos, el mercado dentro de este B2C. Y para ello hace falta que el consumidor, el comprador, se sienta confiado en sus habilidades, confíe en sus habilidades para hacer estas pequeñas reparaciones dentro del hogar. De hecho, vemos que el 45% nos dice que está interesado en cursos para aprender nuevas habilidades de bricolaje. Vemos que también ha aumentado. Por el tipo de habilidades que nos comentaba, nos hablaba de un mantenimiento general del hogar, ¿no? Aprender un poco cómo mantener mejor los distintos aspectos del hogar. También en cuanto a decoración, interiorismo o pequeñas manualidades, pequeñas construcciones que pueda hacer dentro del hogar. Cuantas más habilidades tenga este comprador y mayor conocimiento, es decir, que le pierda el miedo a este do it yourself, pues más interés tendrá en acercarse a la categoría y mejor aproximación tendrá a este tipo de compras. Pero no todos los compradores son iguales. En este estudio también, en el informe, se pueden ver distintas segmentaciones por target de consumidores. A grosso modo y simplificando mucho, pues analizamos, por ejemplo, las mujeres son las más interesadas en aprender habilidades, especialmente en cuanto a decoración, interiorismo. Los jóvenes son los que menos miedo le tienen al canal online, esto ya lo sabemos, es una generación más digitalizada, por lo tanto son más abiertos a estas compras a través de Internet, también en este sector.
Los más mayores nos dicen que prefieren aprender a través de las demostraciones en tienda. Para ellos es muy importante el asesoramiento en el punto de venta, por lo tanto es una forma de conectar también con este target. O las familias con hijos, por ejemplo, los millennials actuales que están construyendo su primer hogar con necesidades específicas también en cuanto a este sector, con estas pequeñas mejoras que quieren introducir en sus hogares. Pues también es interesante aprender a segmentar estos resultados, que os decía que en el informe lo tenemos mucho más detallado para poder acercarnos y comunicar mejor con cada uno de estos targets. Y en el foco por categorías, tenemos 13 categorías en este informe y hemos construido unas fichas con algunos KPIs para hacer foco en qué es lo que ocurre en cada una de ellas. No pretendo que podáis leer cada uno de estos datos, ni mucho menos, simplemente a título ilustrativo, a modo de ejemplo, para que entendáis qué KPIs podéis conseguir de cada una de las categorías analizadas. Por un lado, tener este perfil, esta radiografía del comprador de cada una de las categorías a nivel sociodemográfico, a nivel de sexo, estructura del hogar, edad, región, pero también es importante segmentar por características del hogar, ¿no? Si es de propiedad, si es de alquiler, si tiene terraza, balcón, es decir, alguna zona exterior o el tamaño de la vivienda. Algunos hábitos de compra, hablamos de frecuencia de compra, de gasto medio, la última compra de esos productos. Como os decía, también tenemos el detalle de la penetración de los distintos productos comprados en cada una de esas grandes categorías analizadas. Por ejemplo, en el caso de ferretería, ¿no? Hablábamos de productos de fijación, perchas, cerrajería, cables, etcétera. Satisfacción con la experiencia de compra, que hoy no lo hemos visto tanto en detalle, pero también tenemos el análisis de qué aspectos satisfacen más de la compra de cada una de las categorías. Motivos de no compra. También el por qué se compraban productos de esta categoría, cuál era la finalidad de esa compra, si eran más planificadas o menos, y ahí también podréis ver en cada una de las fichas la comparativa con respecto a la media del sector. Canales de información, por ejemplo, en el caso de la ferretería vemos cómo la tienda gana en importancia, es mucho más importante como punto de información, punto de contacto para este tipo de compras. El lugar de compra, analizado por los distintos subcanales, el peso que tiene el online en esta categoría, drivers de compra, motivos de elección del establecimiento, en este caso por total categoría, y para aquellos canales o enseñas donde tengamos muestra suficiente de compradores para poder sacar una lectura pormenorizada de estos subcanales. Y también una evolución de las últimas ediciones, ¿no? Contrastando en este caso qué aspectos, qué KPIs habían aumentado o disminuido en 2023 con respecto a la anterior edición en ese momento, que era la de 2021, para tener una idea de la evolución de este sector o de estos productos de categoría. Y como os comentaba, una vez visto algunos datos, digo, un breve resumen de los principales aprendizajes de esta séptima edición, comentaros también la intención de poner en marcha esta octava edición. Y como os comentaba, es importante tener en cuenta el contexto macroeconómico, porque al final son cosas que también afectan al sector o afectan al presupuesto disponible de los hogares. Estos son datos de gran consumo, pero por ejemplo, Circana ya valora en más de un 20% el incremento de precios en los últimos 3 años. Es cierto que la inflación ha ido bajando, pero una ralentización de los precios no significa que estos bajen, simplemente que suben menos, que es lo que vamos viendo en los últimos meses. Los precios suben menos, pero el acumulativo de este incremento de precios sigue siendo muy significativo. Y esto hace que los hogares, bueno, son más, podemos hablar de este optimismo moderado, ¿no? Así a modo de resumen, porque son más los que nos dicen que viven bien con los ingresos actuales, más comparado con lo que nos decían en 2023, pero no podemos desmerecer este 48%, que la mitad de los hogares nos digan que llegan justos al final de mes. Se recupera la economía de los hogares, aunque se mantienen los ajustes para poder llegar, ¿no?, con el presupuesto disponible para poder llegar a todas las partidas de gasto. ¿Y qué mecanismos tiene en cuenta o aplica el consumidor? A nivel de gran consumo vemos también compras más planificadas. Hablamos de estas compras safari donde el consumidor, el comprador, acude a más establecimientos en busca de mejores precios, ofertas o promociones,
o también la necesidad esta de aprovechar las ofertas de carga, el 2x1, segunda unidad, y acumular más productos en casa, en el caso de productos no perecederos. También vemos como la mitad de los consumidores nos decían que habían dejado de comprar algunos productos o que han disminuido el promedio de artículos por acto de compra. Ahora las cestas, vemos cestas más pequeñas, aunque ha aumentado el gasto. Es decir, comprando menos, terminamos al final gastando más. Todo esto recordar que son impactos que también afectan a las compras de ferretería y bricolaje. Es algo que queremos también ver en esta octava edición. Queremos profundizar en aspectos como los puntos de contacto, nuevos puntos de contacto con foco también en la parte digital, a ver si vemos una evolución. Sabemos que la tienda va perdiendo peso, aunque sigue siendo el principal, pero ver cómo van evolucionando y seguir el tracking o seguir la evolución de los KPIs, de los principales KPIs que hemos visto hoy aquí, ¿no? En porcentaje de compradores, motivos de elección de los canales, por foco y analizando los distintos subcanales, el canal online, también la valoración de la experiencia de compra, tanto online como offline. Como os comentaba, la evolución del gasto y sobre todo el impacto acumulado de esta inflación que estamos viviendo en los últimos años, planificación de las compras, mejoras realizadas dentro del hogar, a ver si ha habido algunos cambios, la importancia de la sostenibilidad en el sector, es algo que también analizábamos en este informe, la segmentación por targets y, por supuesto, el foco en las distintas categorías de análisis. A nivel de metodología vamos a mantener lo que hacíamos, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Encuestas online a través del panel de consumidores, donde cada comprador valora máximo 2 categorías que haya comprado en los últimos 6 meses. Son compradores de 25 a 75 años, con esta muestra que os comentaba de 2.000 individuos. Y unas muestras mínimas por categoría entre 150 a 240 entrevistas en función un poco de las penetraciones que hemos visto antes. A nivel de entregables, para aquellos que no conozcáis la plataforma de Shopperview, nosotros ponemos en marcha estudios colaborativos. Esto quiere decir que todas las empresas participantes participáis tanto de los objetivos como de los costes. Por tanto, a nivel de objetivos, os vamos a entregar un informe general con los datos de esta edición y el evolutivo que tenemos de algunos KPIs desde el 2017, las fichas por cada una de las categorías, resumen ejecutivo o una sesión de presentación conjunta con todos los participantes, con todos los contratantes de esta edición, aunque también tenéis la opción de contratar una presentación ad hoc solo para vosotros. Pero como os decía, el compartir objetivos. Ponemos a vuestra disposición el cuestionario para que nos podáis dar vuestro feedback, para poder ir mejorando los objetivos en cada edición gracias a vuestras aportaciones. Es algo que podemos compartir con vosotros y que queremos que también nos aportéis vuestros puntos de vista, vuestras necesidades. A nivel de timings, nuestra idea es tenerlo cerrado antes del verano. La participación de las empresas que estén interesadas en esta nueva edición para poder cerrar el cuestionario, como os decía, con todos vosotros entre junio y julio de este año para poder lanzar el campo en septiembre y presentar el informe a finales de año. Obviamente esto está condicionado a llegar al mínimo número de empresas interesadas en el proyecto y estos timings se podrían adelantar si después de la sesión de hoy, por ejemplo, vemos que hay un mayor interés por esta investigación, por este estudio, que lo podemos poner en marcha antes. Esto no habría ningún tipo de problema. Inversión económica, como os comentaba, compartimos objetivos, pero también la ventaja es que se comparten costes. Por lo tanto, por un precio muy económico podéis tener acceso, como os comentaba, a toda esta información, a toda esta investigación, no solo los resultados o el avance de resultados que hemos visto hoy, sino a todo el informe completo con todas las fichas de categorías y todas las segmentaciones que incluimos en este análisis. Y nada más por mi parte. Os voy a compartir con todos vosotros en el chat, recordad, el formulario, al final del cual os podréis descargar la presentación de hoy. Es un link de WeTransfer. Si alguna empresa tiene algún problema con el WeTransfer, que nos lo diga y se lo hacemos llegar de todos modos. Os dejamos también nuestros emails de contacto, el mío y el de Matías, para cualquier duda, aclaración que necesitéis. Sí, obviamente hoy hemos visto, muy gracias Marta, hemos visto
muchos datos, sí, pero creedme que la verdad es que el informe es muy denso, es enorme y la verdad es que ese trabajo de síntesis no es del todo evidente cuando disponemos de 25 media hora, ¿no? Entonces, una vez más, mil gracias, Marta. Espero que haya sido de vuestro interés. Entiendo que realmente que sí. Para todos aquellos que trabajéis el B2C, son porcentajes, son valores que realmente yo creo que os hacen pensar mucho en cuanto a decisiones estratégicas por hacia dónde ir, ¿no? En vuestras compañías o a nivel de negocio. Y seguro que así será también para esta octava edición que realizaremos, estoy seguro, este año y que tengamos una presentación de aquí a finales de año, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para todo lo que queráis. He visto muchísimos de vosotros que ya sé que disponéis de mi número de teléfono, así que, bueno, si queréis, si lo necesitáis, me escribís al mail aquí en pantalla y estaremos más que encantados en responderos a cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Así que mil gracias a todos, buen lunes, buena semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos.